No, y otro mito que creo que va dentro de esto es, cuando hablamos de a lo mejor de carne orgánica. Podemos hablar de un poco de la publicidad o del marketing que se le da a la carne orgánica, como, pues, que no tiene hormonas, no tiene antibióticos, y se empieza a satanizar, ¿no? Cuando empiezas a ver, no tiene, bueno, quiere decir que la que no es orgánica sí tiene. Entonces, podemos a lo mejor hablar un poco de eso, de por qué se utilizan por las hormonas o por qué utilizamos el antibiótico. A lo mejor existen estudios donde tú retiras el antibiótico a cierto tiempo, pues no hay residuo. Entonces, a lo mejor pudiéramos, pues es otro mito, ¿no? Pues sí, hay que explicarle a tu audiencia que los antibióticos, bueno, desde Pasteur, ¿no? Y todo lo que se ha hecho, Flemings con la penicilina. eh, Gracias a los antibióticos hemos prolongado la expectativa de vida en humanos y también hacerla más confortable la vida de los animales. Si no, los animales sufrirían una vida productiva miserable, enfermos, y obviamente eso no redunda no solamente en el retorno económico de la inversión de un ganadero, sino que tampoco redunda en la salud animal. De tal manera que tenemos por todos los medios que preservar la salud animal. Antibióticos es un medio para eso. Utilizarlo en dosis subterapéuticas, muy bien controlado. Yo soy veterinario, sé que pueden haber abusos en el uso de antibióticos por gente que no es veterinaria y que le inyectan antibióticos a su parecer, pues eso es difícil de controlar, sobre todo en el medio rural, pero hay que educar al ganadero. Pero los antibióticos obviamente controlan la microbiota intestinal, hace que las bacterias benéficas eh, proliferen y sobrepasen las malas, las perjudiciales, y eso hace una mejor eficiencia de conversión en alimentos, un crecimiento más acelerado, y por lo tanto ese animal va a estar más pronto a cosecha que uno que se ha atrasado por problemas de salud animal porque no se les dio este antibiótico. También tenemos que entender que los antibióticos, todos tenemos conciencia, debemos crear esa conciencia de que podemos crear resistencia a los antibióticos cuando sean usados para curar las enfermedades en los humanos. Sí, eso hay que tenerlo muy bien presente. Es un hecho y por lo tanto tenemos que tener una conciencia colectiva sobre el uso de antibióticos en la dieta de los animales, sobre todo en pollo y en cerdo. En res no tanto, ahí utilizamos monensina sódica para alterar la fermentación ruminal y hacerla más efectiva. Pero definitivamente yo creo que hoy en día la industria moderna de producción de animales primero está bien controlada en los residuos que quedan en la carne de esos antibióticos para que no queden realmente residuos, lo que quede sea inocuo. Dime. Eh, y, pero no, me preocupa mucho también en los países que no tienen tanto control, que donde no se hace la regulación tan estricta, tan bien supervisada. Y faltan veterinarios, obviamente, para que puedan asegurar que toda la carne producida, pues, estoy hablando ahora desde México hasta abajo, ¿verdad? Eh, sea libre de antibióticos. Pero de que son necesarios, bien utilizados, van a tener beneficios para la salud de los animales y por ende van a ser inocuos para la salud de los humanos. Hormonas. Bueno, en hormonas de los años 1950 utilizamos algo que ya no existe, gracias a Dios, que es el dietiletilvestrol. La gente que probó eso, incluso en cerdo, era como una especie de atenuante del olor a, a berraco que había allí. Pero en reses, el dietilvestrol aumentaba la ganancia de peso y hacía la eficiencia de conversión de alimentos y carne más eficiente. Después descubrimos una terrible noticia, es que se dio que en madres gestantes que consumían dietiletilvestrol, ¿verdad? Sus hijas podían generar cáncer. Entonces de allí el dietiletilvestrol se eliminó de mientras un senador trabajó duro en eso para eliminarlo.
no solamente al etilvestrol, sino cualquier aditivo que cause cáncer en cualquier tipo de especie animal tiene que irse de la industria de los alimentos. Y allí vinieron nuevas innovaciones, nuevas moléculas o compuestos más inocuos. Vino los estradiol 17 beta, que es un estrógeno natural en el cuerpo nuestro también, además de los animales, o análogos al efecto estrogénico de ellos, como el Ralgro, perdón, el Ceranol, que es una molécula extraída de un hongo que ataca el maíz, con efectos análogos a los estrógenos. Y se descubrió después que la combinación de estrógenos con andrógenos podían hacer más efecto en eso de aumentar el ritmo de crecimiento, de ganancia en peso del animal, en músculo La y conversión. menos en grasa. Por eso le hablábamos de redireccionantes de la grasa, de energía en que en vez de ir a la síntesis de tejido adiposo, grasa corporal, se iba al crecimiento muscular. Y eso es necesario, sobre todo, y hay un tema que te gusta allí, ¿por qué lo usamos tanto en Estados Unidos sobre todo? Porque la mayoría de los machos son castrados para ser engordados. Y obviamente, con la guerra que se le hacía a las grasas, la industria se preocupó tanto por bajar la grasa en el corporal de los animales, sobre todo de los castrados, porque obviamente los castrados le eliminas el principal anabólico, que es la testosterona, y empieza a prevalecer prácticamente una feminización en términos de crecimiento, Sí. con mayor cúmulo de adiposidad. Entonces, bueno, esos productos que llamamos anabolizantes o productos como le decíamos, en growth enhancing promoters, Promotores de crecimiento. promotores de crecimiento, todavía se usan, sobre todo para hacer más eficiente la producción. Sabemos que algunos son agresivos eh, y ahí entramos en los beta agonistas, beta adrenérgicos. En México tuvimos la triste y seguimos con la triste historia del clenbuterol, de uso ilegal, pero tenemos moléculas sí aceptadas, ¿verdad?, por organismos regulatorios, análogos al clenbuterol, pero sin los efectos negativos del clenbuterol, ¿ya? Y ahí tenemos toda una gama de productos para, repito, incrementar el ritmo de crecimiento, producción de carne más magra, o sea, canales más magras, y eso hace mayor rendimiento en cortes magros, ¿verdad? Y sobre todo, durante la engorda, lograr una mayor eficiencia de conversión de los alimentos. Cuando utilizamos eso en la producción extensiva, porque hasta ahora estamos hablando de producción a corral, como pasa en los feedlots de aquí en Estados Unidos. Engordas. En Venezuela utilizamos esos productos, los ensayamos, y en toda Latinoamérica. Pero yo creo que al final no prosperaron el uso, o no prosperó el uso, porque para tener un efecto anabólico, que significa hacer más síntesis muscular, necesitamos la papa, como dice, comer. Los animales necesitan comer para producir esa síntesis incrementada del tejido muscular. Entonces, bajo los sistemas pastoriles, donde las hierbas, los pastos que tienen baja cantidad de energía, no hay suficiente energía para hacer esa síntesis. Entonces, yo pienso hoy en día que Estados Unidos tiene bien montado su sistema de producción con el uso de lo que llamamos los promotores de crecimiento, que pueden ser hormonales, esteroideos o no. Y, y obviamente, gracias a Dios, también la ciencia ha demostrado que los niveles que quedan de eso en los tejidos musculares, en lo que comemos, son inocuos. Hay, a ver, lo que pueda quedar en un novillo, si es un animal castrado, que se le ponga un implante de promotor de crecimiento y después tomar una muestra, una biopsia de la carne que él va a producir, tiene mucho menos, ¿verdad?, hormonas o promotores de crecimiento que un helado o que algo de soya o definitivamente cualquier producto de origen vegetal, porque eso lo han tomado como arma los Sí. pero no, definitivamente los niveles son inocuos y el FSIS, o sea, el Servicio de Inspección y Salubridad de Alimentos acá y la División de Fármacos de Estados Unidos,
tiene bien claro que los residuos que quedan, en algunos con la retención o, como le decíamos, el retiro previo al sacrificio, otros no necesitan retiro previo porque se metabolizan y desaparecen prácticamente del cuerpo de los animales así, rápido, pues no tiene ninguna implicación en la salud pública. Entonces, todo que el cuento de que las hormonas y que las niñas que desarrollan más temprano la pubertad y que tienen los senos inflamados por eso, ah, perdón, hay mucho más hormonas en una píldora anticonceptiva, estamos hablando de miligramos, que las partes por millón o por billón que puedan quedar como residuo en la carne. Así que es otro mito que hay que desterrar.